Bien, vamos entonces a dar continuidad a nuestro curso de teología sistemática. Ya la primera clase, que fue la semana antes pasada, tuvimos la oportunidad de entrar a dar un pequeño bosquejo de lo que vino a ser una introducción bastante somera, bastante escueta, pero a fin de cuentas una introducción que es muy importante tener presente, porque si recordamos, allí lo que estuvimos tratando fue el tema del concepto de teología sistemática, que es lo que significa el término sistemático, y vimos algunas de las polémicas que se presentan ante lo que es la teología sistemática y su estudio, puesto que la gente tiene muchos sesgos negativos respecto a lo que consideran significa un sistema, entendiendo por ello que cuando nos referimos a sistemas estamos hablando de un sistema de pensamiento filosófico que no calza dentro del estudio de las escrituras. Esto es lo que la gente que impugna la idea de la teología sistemática básicamente suele enseñar. Es lamentable que esa sea la visión que generalmente existe, pero bueno, eso es algo de lo que nosotros tenemos que hacernos conscientes, porque tenemos que presentar defensa a todo aquel que nos demande razón de nuestra fe, eso lo dice el apóstol Pedro, y tenemos que prepararnos por eso para todos estos temas, para poder presentar defensa de nuestra fe, y la única forma de hacerlo es preparándonos, estudiando, no podemos hacerlo bajo especulaciones, yo pienso, yo creo, y mucho menos bajo el formato de lo que es hoy muy popular dentro del evangelio contemporáneo, que es ese yo siento. Ya no es yo creo o yo la palabra dice, sino que todo eso lo han sustituido lamentable y tristemente por el yo siento. Y ya saben que una de las cosas que nos hace peores jugadas en la vida es ese yo siento. El yo siento tiende muchas veces a ser sumamente irracional, tiende a ser simplemente el producto de fuerzas que rara vez están conectadas con la objetividad de la vida. Entonces, en ese punto podemos decir cualquier cantidad de disparates, y entonces eso siempre va a jugar, sin duda alguna, en desmérito de lo que nosotros podamos hacer en nuestra labor evangelística, ¿no? Una cosa que me gustaría decir, ¿no?, muy importante, antes de que ya nos adentremos de manera ya más precisa dentro del texto y dentro de lo que hoy vamos a estar estudiando, es el tema del evangelismo, ¿no? Ustedes saben que tanto nosotros hacemos o nos preparamos tanto en apologética como en cuestiones de doctrina, porque el fin de todo esto es la dimensión evangelística. Si el apologeta, si el que sabe de teología sistemática no tiene presente que el propósito fundamental de todo esto es la dimensión evangelística, el que nosotros podamos predicar la palabra de Dios tal cual como la Biblia la presenta, entonces en vano estamos haciendo nuestro trabajo. Porque todo esto tiene que estar conectado con el evangelismo. Queremos aprender doctrina y saber exactamente lo que la Biblia dice al respecto y tener claro todos los grandes conceptos que están dentro de la fe cristiana, porque necesitamos enseñar a la gente allá afuera. O sea, necesitamos aprender nosotros primeramente, porque si no aprendemos no podemos salir afuera a decir lo que tenemos que decir. Y por eso usted verá que lamentablemente hay tanta gente que sale a predicar el evangelio, pero sí, tienen muy buenas intenciones, muchos de ellos aman al Señor, todo eso se aplaude, pero lamentablemente eso no es suficiente. Hay que estudiar, y yo sé que hay mucha resistencia dentro del pueblo evangélico a estudiar, porque a la gente no le gusta estudiar por regla general, no solamente la Biblia, sino cualquier cosa de la vida, pero cuando se trata de la Biblia menos interés adquieren en este asunto, menos les parece importante tener que estudiar cuestiones de la Biblia. Entonces, eso es lamentable, pero bueno, es lo que hay, y tenemos que estar conscientes de ellos, y además de conscientes tenemos que prepararnos para presentar defensa de esto que el apóstol Pedro muy bien presentó. Bien, entonces hoy vamos a estar tratando un poco ya lo que viene a ser la revelación de Dios, cómo Dios se reveló, ¿no? Y ya esto es entrando un poco, y aunque esto sigue siendo parte de la introducción del libro, ya esto debe entenderse que es ya parte de lo que vendría a ser la bibliología, ¿no? Bibliología es el estudio donde nosotros nos centramos básicamente en buscar y rastrear cuál fue la manera en que la Biblia fue dada, fue entregada, cómo fueron los medios o cuáles fueron los medios que Dios utilizó para que la Biblia que hoy tenemos pueda estar en nuestras manos,
cómo Dios inspiró a los diferentes hombres y todo ese tema. Aunque eso se va a tratar de manera muy escueta, ¿no? Lógicamente aquí no vamos a dar un tratado muy profundo y amplio sobre el tema de la bibliología, pero sí vamos a por lo menos entrar en los temas más fundamentales. Vamos a ver un poco sobre el tema de la infalibilidad, de la inerrancia, de cómo, creo que no de cuándo llegaron ni cómo llegaron los textos, pero sí un poco del tema de inspiración y más o menos algunos de esos conceptos que son fundamentales, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar el tema de la revelación. La revelación en las dos dimensiones que nosotros en teología exponemos y que sabemos son las que racionalmente dan una explicitación clara de la realidad, de cómo es que Dios ha revelado las cosas al ser humano para que pueda tener noción y conciencia de que definitivamente tiene que haber alguien detrás de toda esta obra maestra que nosotros llamamos ser humano, que llamamos universo, que llamamos la Biblia, etc. Estos dos tipos de revelaciones son la revelación general y la revelación especial. Esos son los dos tipos de revelaciones por los cuales Dios ha hecho saber todo lo que de Él se sabe a la humanidad. ¿Ok? Entonces, la premisa inicial sobre la cual nosotros debemos entender se presentan este tipo de estudios es que Dios se ha revelado a la humanidad. Al decir esto tenemos que entender directamente que lo que nosotros sabemos de Dios no viene por elementos especulativos, porque la racionalidad humana ha sido tan infinitamente suprema o inteligente que ha podido llegar a la noción de Dios sin que ni siquiera Dios haya tenido que decir una sola palabra, sin que haya tenido que mostrar una sola cosa dentro del mundo material. No, todo lo que nosotros conocemos y se nos ha revelado de Dios es porque Él mismo lo reveló. Lo que con esto entendemos también de manera elíptica es que es imposible que nosotros podamos conocer algo sobre nuestro Creador a no ser que Él se haya revelado primero. Si Él no se ha revelado primero, entonces no podemos tener ningún tipo de información, ningún tipo de data acerca de nuestro Creador. Puesto que Él se reveló primero y puesto que Él fue el que se reveló, más bien, habría que decirlo así, puesto que Él es el que hizo que tuviéramos algo de información acerca de su realidad, podemos entonces llegar a entender algo de esa realidad y aprender algo de esa realidad. De otra forma sería totalmente imposible, porque para empezar tendríamos que recordar atributos de Dios como por ejemplo de que Él es invisible porque es espíritu. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer o describir un ser que es invisible al cual no podemos ver? Podemos decir que tiene manos cuando no lo vemos, podemos decir que tiene ojos cuando no lo vemos, podemos decir que tiene una boca cuando no se la vemos. Podemos decir que tiene una cara como la de nosotros cuando no se la vemos. Es difícil, ¿verdad? Yo no diría difícil, es imposible. Por eso es que Dios tuvo que manifestarse para que algo de Él pudiéramos saber. Por eso el mismo San Agustín, la misma idea de Agustín y del mismo Tomás de Aquino es precisamente esa. Tanto Agustín como Tomás de Aquino llegaron a la misma conclusión. Es imposible saber algo de Dios a menos que Dios se haya revelado. No podríamos saber absolutamente nada de Él si Él no se ha revelado. Y ahora, ¿qué significa esta palabra revelación? Revelación en términos muy llanos, muy simples, es cuando se nos devela una realidad que estaba oculta. ¿Ok? Cuando usted va a un teatro, por ejemplo, recuerde, si alguna vez ha tenido la experiencia de ir a un teatro, siempre antes de que comience la obra que se va a llevar a cabo, hay un telón que está cerrado, ¿verdad? Y nosotros no podremos saber qué está detrás de ese telón hasta tanto ese telón haya sido discurrido. Cuando ese telón ha sido discurrido podemos ver lo que está detrás, y entonces podremos ver a los artistas que van a hacer sus cuestiones, al gimnasta que va a hacer sus piruetas, al payaso que va a hacer sus payasadas, en el caso de si estamos en un circo, etc. Eso es lo que podemos ver nosotros una vez se ha discurrido ese velo. Entonces, en términos revelación, es simplemente eso. Discurrir el velo, mover esa cortina para poder ver lo que está oculto detrás de esa cortina, que no podremos ver hasta tanto esa cortina no se mueva. Eso es lo que Dios ha hecho. Cuando hablamos de que Dios se ha revelado tanto de una manera general como de una manera especial, es porque habían elementos ocultos dentro de la realidad misma creada por Él
que estaban detrás de una cortina, que no fue sino hasta que Dios rodó esa cortina que pudimos tener conciencia de ella. Conciencia de la creación y conciencia, por supuesto, del mismo Dios como ser supremo y soberano que es del universo. Eso es lo que podemos decir entonces al respecto de lo que es entonces la revelación. Tendríamos que hablar entonces como primer punto de lo que viene a ser la revelación general. ¿Qué es esto de la revelación general? Primero que nada, la revelación general es la revelación que se da y se presenta a la humanidad entera sin excepción. Y todo aquel que tiene ojos para ver y oídos para escuchar y todos sus sentidos bien activos puede tener un contacto experiencial o un contacto empírico con esta realidad que nosotros tenemos alrededor. Todos nosotros que tenemos el sentido de la visión bien, que podemos ver, no tenemos ningún problema para, por ejemplo, observar la luna en la noche, no tenemos ningún problema para observar el sol en las mañanas, no tenemos problema para ver los árboles y cómo estos interactúan con el viento y cómo las hojas se mueven y cómo ellas producen brisa y nos ayudan para poder tener oxígeno, para respirar y poder seguir viviendo. Todos los que hemos ido alguna vez a una playa podemos ver las olas del mar, podemos ver la inmensidad del horizonte del mar, podemos ver la fuerza de esa agua, el color que tiene, cómo se siente, a qué sabe, si se está ahogando en un momento y le entró agua por la nariz o por la boca, que a mí me pasó muchas veces, que me entraba a veces porque tragaba agua de esa y uno sentía lo salado del mar, ¿no? Del mar, perdón. Uno sentía lo salado del mar. Todos esos contactos empíricos, toda esa parte experiencial, bueno, no me quiere salir la palabra, no sé qué me pasa, ando disléxico hoy. Toda esa parte empírica, todo ese contacto que nosotros tenemos con la experiencia de la realidad, es lo que nosotros conocemos en teología como la revelación general, ¿ok? La revelación general es lo que podemos observar dentro del mundo material creado por Dios, es decir, la naturaleza. Esa es la revelación general. Y la revelación general ya da razón de que existe un ser inteligente que está detrás de esta obra. De hecho, esta ha venido siendo últimamente entre la comunidad científica, entre algunos científicos, no estoy diciendo que entre toda la comunidad científica, pero en la comunidad científica cada vez más son los científicos que suscriben la idea, luego que observan la sistematicidad y el ajuste fino que existe en el universo, de que ciertamente tiene que haber una mente inteligente, y no solamente ni simplemente inteligente, sino una mente supremamente inteligente detrás de esta creación. Porque es imposible llegar a la conclusión de que todo esto se haya creado por fuerzas azarosas al observar la sistematicidad y lo fino de su ajuste y el propósito que cada cosa cobra dentro del universo. Es imposible suscribir ya la idea de que todo esto haya salido por obra de la espontaneidad o de hechos azarosos, porque hay toda una increíble forma de conexión, de propósito entre todo lo que nosotros podemos observar en el universo. Entonces eso es difícil. Por eso es que siempre se dice, ¿no? Y esto es algo de lo que yo estoy plenamente convencido. Se necesita más fe para creer que todo se produjo de la nada, sin tener un ser inteligente detrás de la creación, que decir que existe un ser que es el autor de la creación. Yo necesito más fe para decir que todo se creó de la nada y de la espontaneidad y de fuerzas azarosas, que en millones de evolución y siglos de evolución llegaron a la perfección y la complejidad de lo que hoy nosotros conocemos. Se necesita mucho más fe para suscribir una idea de ese tipo que para decir no. Así como detrás de un reloj hay un relojero, detrás del universo tiene que haber un creador supremo. Para eso no se necesita tanta fe. La gente cree que uno necesita más fe para creer en ese creador supremo que para creer, por ejemplo, en lo que Charles Darwin dijo en la evolución de las especies. No, es exactamente lo contrario. Yo necesito menos fe para creer en Dios que para creer en las posturas cientificistas, producto de mentes que están completamente, bueno,
descarriladas en ese sentido de lo que vendría a decir Calvino, de ese sensus divinitatis, que más adelante vamos a ver un poquito sobre el tema del sensus divinitatis, que es un sentido, el sentido de lo divino está inmerso, está integrado en el chip de todo ser humano que existe, ese sensus divinitatis. Entonces la revelación general es para todo el mundo y se muestra a través de la naturaleza. La naturaleza nos habla, el firmamento cuenta la obra de sus manos, dice la Biblia, ¿verdad que sí? El firmamento cuenta las obras de sus manos. Ver el universo, observar a través... Imagínense, uno ni siquiera tiene, digamos, el recurso a la mano para poder observar el universo como lo observan, por ejemplo, desde un centro de investigación científica como la NASA, a través de instrumentos hiperavanzados, como un telescopio de última generación, que pueden ver hasta el tipo de arena que tiene la Luna, por ponerles un ejemplo, de lo increíblemente avanzado que son esos instrumentos científicos. Nosotros ni siquiera, el 99% de nosotros no tiene acceso a poder observar la realidad desde esa amplitud tan impresionante. Y aún así, no hemos considerado que eso nos haga falta para entender que toda esta increíble obra de arte que llamamos universo tiene que ser producto de un creador, sin duda alguna. Más aún los científicos, ¿no? Pero ya saben que el tema del ego, el tema de la arrogancia, el tema del orgullo, el tema de la prepotencia y el tema de la soberbia son señores muy complicados que complican la existencia del hombre y que les llevan a la conclusión de que no hay Dios. Son personas que tienen sus mentes entenebrecidas, son personas que tienen una mente completamente fuera de todo orden racional, aunque ellos de hecho digan exactamente lo contrario, aunque ellos más bien expongan que son precisamente las mentes más racionales, avanzadamente inteligentes que existen, puesto que no tienen ideas tan infantiles en la mente como que Dios existe y como que hay un ser que creó todas las cosas que existen, ¿no? Pues son, según ellos, ideas infantiles, ¿no? Hay al menos dos razones que nosotros podemos ver de por qué nosotros llamamos en teología a esta revelación general. Hay dos razones por lo menos para ello, ¿no? Vamos a ver alguna de esas revelaciones o alguna más bien de esas razones. Lo primero que tenemos que decir, y es la razón por la cual nosotros definimos esto es una revelación general, es porque es una revelación que se ha dado a todos los seres humanos, sin excepción de ninguno. Todos podemos observar el mundo que tenemos alrededor, salvo el caso de un ciego. Para un ciego sí sería ya difícil poder ver las cosas que están dentro de la creación. Un ciego no puede ver la luna, no puede ver el sol, no puede ver la luz, no puede ver un montón de cosas. Pero aún en el caso de personas que tienen deficiencia en alguno de sus sentidos, como por ejemplo podría ser el caso de un ciego, siempre hay una conciencia divina que está impresa y que viene de fábrica en el corazón del hombre. Por lo que ni aún en esos casos hay excusa. Y aunque sea ciego, tiene el sentido el sentido auditivo bueno y puede de repente escuchar. Y aunque sea sordo y ciego, tiene el sentido del tacto y sabe que algo existe, que puede tocar cosas, puede conocer el tipo de textura del objeto que está tocando. Ahora, si es ciego, sordo, mudo y encima tampoco tiene tacto, bueno, y si se fastidió la vida el hombre, ¿no? El pobre hombre, ¿no? Porque imagínense, no tiene ninguno de los sentidos buenos. Pero aún todavía en ese caso, hay un sensus divinitatis integrado de fábrica en la mente, en la conciencia del ser humano. Hay un sentido de que sin duda alguna tiene que haber algo más allá. Y de eso se ha hablado desde todas las disciplinas, han tratado ese tema. Los sociólogos tratando de socavar el concepto, los psicólogos y los psiquiatras también, y bueno, muchas de las ciencias sociales y humanas que yo diría son buena parte de la gente que se dedica mucho a ese asunto, sin duda alguna las ciencias ya más exactas, ciencias formales, también se dedican mucho a ese tema. Pero esa es la primera razón por la cual nosotros entonces decimos que esta es una revelación general. Número uno, porque es
está dada a conocer por todos los seres humanos que existen en el universo. La segunda razón por la cual nosotros podemos ver esto es porque es general, porque en este tipo de revelación no tenemos asuntos concretos revelados de parte de Dios, como por ejemplo la encarnación de Cristo. No tenemos temas revelados acá como la fe, el concepto de fe, como la resurrección, como la gracia, como el tema de los milagros. No tenemos información que ya, como puede ver, eso es información mucho más específica y que no podremos extraer, por ejemplo, observando el sol. Yo no puedo saber sobre la gracia de Dios, sobre el concepto de la gracia o del amor de Dios en su profundidad, desde el punto de vista epistémico, observando la luna, observando una estrella, observando el mar. No lo puedo obtener. Ese tipo de revelación se da a través de otro formato. Y eso se da ya, y eso se viene a saber, todos estos conceptos elementales e importantes de la revelación se dan dentro de lo que conocemos como la revelación especial, que a eso nos vamos a dedicar un poquito ahorita, ¿no? También hablamos un poco, cuando hablamos de la revelación general, usted tiene que identificar que existe un sinónimo que nosotros utilizamos en teología para hablar exactamente de lo mismo, y es la revelación natural. Cuando hablamos de revelación general y revelación natural, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Por qué en un caso la llamamos natural? Porque precisamente lo que la revelación general hace es revelarnos la naturaleza. Podemos ver los árboles, podemos ver las aves, podemos ver todo el reino animal, podemos ver los planetas, las estrellas, podemos ver la oscuridad de la noche, la claridad del día, podemos ver todas estas cosas, el agua, las montañas, la arena y tantas cosas, las rocas, todo eso nos es evidentísimo por los sentidos. No solamente es evidente a nivel visual, sino que es evidente a nivel auditivo, es evidente a nivel del tacto. Porque todos nuestros sentidos pueden evidenciar la realidad del mundo en el que nosotros vivimos. Por eso es que es difícil suscribir ideas como que todo este tema de la realidad y de lo que vemos no es en realidad algo objetivo, sino que es algo que es producto de la mente humana y es una ilusión, ¿no? Bueno, imagínate, hay que tener una mente bien divorciada de la realidad para creer que todo lo que nosotros observamos no es más que una ilusión. Porque si todo esto es una ilusión, nuestros hijos o nuestros padres cuando se mueran, al ser una ilusión, no deberíamos llorar. Pero esta gente que cree que todo es una ilusión, sin embargo llora cuando se les muere un ser querido. Pero ¿por qué lloran por algo que es una ilusión que ellos mismos crearon en su mente y que no existe en la realidad? Si no existe en la realidad, entonces no tiene mayor importancia este asunto, ¿no? Pero estos dos términos, tanto revelación general como revelación natural, son equivalentes, son exactamente equiparables. Yo puedo hablar de la revelación general diciendo que es revelación natural, o puedo decir que la revelación natural es revelación general. Punto. Lo puedo tratar de ambas formas, no hay ningún problema. Hay algunos teólogos que creen, por ejemplo, que no es posible llegar al conocimiento de Dios. No es posible llegar al conocimiento de Dios a menos que se sea salvo. Y entonces se lanza la clásica de lo que ellos consideran es una contradicción paulina. Porque Pablo, por ejemplo, dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre no puede conocer a Dios. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre no puede, el hombre no salvo, el hombre que no está en el Señor no puede conocer a Dios. Sin embargo, en Romanos 1 dice exactamente lo que algunos consideran es lo contrario a lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 2:15. Y aquí Pablo viene a decirnos algo que es distinto, aparentemente distinto a esta tesis que él promueve o que él expone en 1 Corintios 2:15. Y es que en Romanos 1 él viene a decir que sí podemos tener conocimiento de Dios. Entonces, claro, hay algunas personas que se toman de acá para decir, vistes, ahí hay una inconsistencia en la Biblia. En un lado dice que no se puede conocer a Dios, a menos que se tenga el Espíritu Santo, o que se sepa, o que uno sea hijo de Él, o que uno tenga el llamado de Él, pero en otra parte dice que sí podemos conocer de Él. ¿Cómo resolvemos entonces el asunto? ¿Hay o no hay una contradicción paulina en este caso?
que es lo que entonces nosotros podemos ver acá. Lo que pasa es que Pablo está hablando en dos sentidos distintos. Y hay dos formas. Por ejemplo, la palabra conocer en la Biblia tiene diferentes acepciones. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, y por poner un caso, y José conoció a María, lo que la Biblia está diciendo en ese contexto, y ahí lo que la palabra conocer significa, es que tuvo la relación más íntima que dos seres humanos pueden tener, que son relaciones sexuales. Entonces el término conocer allí tiene una connotación muy distinta a la que puede tener en otros aspectos de la Biblia. Es muy distinto. Entonces identificamos que hay al menos dos formas de entender la palabra conocer según el contexto dentro de la Biblia. Podemos hablar de un conocer que se da meramente desde un punto de vista intelectual, y podemos hablar por otro lado de un conocer que se da ya más desde el punto de vista de lo que es una experiencia íntima con alguien. Son dos connotaciones diferentes. Eso es lo que está pasando en los dos textos de Pablo. En uno, Pablo está refiriendo el conocimiento de Dios desde el mero hecho intelectual, que es el que presenta en Romanos 1. Podemos tener entendimiento de Dios y saber algo sobre Él a través de las cosas creadas, pero eso es pura aprehensión intelectual, que incluso yo puedo llevar a experimentos en un laboratorio y determinar algunas cosas científicamente. Pero es conocimiento, ¿qué? Intelectual. Ahora, el otro planteamiento de Pablo, que es distinto, que es el que presenta en Corintios, no está hablando del conocimiento en términos intelectuales, sino que está hablando del conocimiento en términos de una relación personal e íntima. Esa es la que no puede tener alguien que no es salvo. El salvo puede tener conocimiento de Dios desde el punto de vista intelectual, pero no desde el punto de vista de una relación íntima con el Creador, puesto que no es salvo y no tiene el Espíritu Santo. ¿Estamos viendo la diferencia? Entonces no hay contradicción en los textos de Pablo. Hay dos formas distintas de aplicar el término conocer en lo que Pablo está presentando acá. Dos formas completamente distintas. Entonces, una es conocer de forma intelectual, aprehensión, asentimiento mental, intelectualmente conocer algo. Yo puedo conocer a Dios intelectualmente hablando. Hay gente que conoce a Dios desde el punto de vista intelectual, pero nunca ha tenido una relación íntima con Él. Y solo lo conoce por la letra, por lo que la Biblia dice. Por ejemplo, puede saber que Dios es omnipotente, puede saber que Dios es omnisciente, puede saber que Dios es amor, puede saber que el Dios al que servimos es un Dios justo, pero meramente desde un punto de vista intelectual, pero no ha tenido una cercanía, no ha tenido una experiencia cercana, una experiencia íntima para corroborar la realidad de esos conceptos que solamente tiene integrado de forma intelectual. Y de hecho, tendría que decir en este punto que hay muchos ateos que se saben mejor la Biblia que algunos de nosotros los cristianos. Los ateos serios, académicos e intelectuales de verdad, no son estos que comienzan a tirar patas de ahogado y comienzan a atacar a un texto o a un libro o a un Dios que ni siquiera conocen. Porque eso no tiene el menor sentido y eso es completamente anticientífico y antirracional. Que yo ataque algo que no conozco, que yo diga, ¿cómo me cae de mal la vecina? ¿Qué vecina más mala sangre? ¿Qué vecina más pesada? Entonces alguien me pregunta, ¿y por qué tú dices todo eso de la vecina? Me imagino que has hablado mucho con ella, quizás has tenido varias conversaciones, la ves muy seguido, tratas con ella. No, es que yo ni siquiera le conozco la cara, solamente sé que es odiosa, pero ni le conozco la cara, es más, no sé ni siquiera cómo suena su voz. ¿Está viendo la inconsistencia de eso? O sea, ¿cómo puedo decir yo que el vecino es mala sangre, es mala persona y es todo esto que yo pienso sobre él cuando ni siquiera he tenido un contacto mínimo con ese vecino? O a lo sumo, hola y chao, cuando me la encuentro en la calle. Entonces enseguida llego a conclusiones a priori que son totalmente escandalosas y absurdas simplemente porque me dejo llevar por una emoción o porque le veo la cara que yo considero no es la cara prototípica que una persona buena gente debe tener, y como no cumple con mis requisitos, entonces yo pienso que la persona es mala sangre, y no es sino hasta que la conozco que me doy cuenta que la persona no es para nada lo que yo pensaba que la persona era.
Ustedes saben que a mí me ha pasado mucho eso, ¿no? A mí me ha pasado mucho, a mí me ha pasado las dos cosas. A mí me ha pasado que hay gente a la que le caigo muy mal, pero le he caído mal porque no me conocían. Y creían que yo era un tipo así, que no podía tratarlo, que los iba a maltratar todo el tiempo, que no sé qué, porque me veían la cara. Ustedes saben que yo no tengo precisamente una cara de muy buenos amigos, ¿no? Entonces la gente se deja llevar mucho por la carátula, por eso que uno no puede jugar al libro por la carátula. Entonces hay gente que solamente de verme la cara decían, ese tipo es pedante, cae mal, cae pesado. Pero cuando me conocían, y me ha pasado con personas acá en la congregación, con algunos de los que se congregan acá, no, pero yo pensaba que usted era tal y tal, porque es que me decían tantas cosas, pero cuando lo conocí me di cuenta que las cosas no son así. Con otros me ha pasado justamente lo contrario. De hecho, tengo que contar la experiencia que tuve el viernes cuando fui a la consulta con el proctólogo. Estaba hablando con una muchacha y ella me estaba preguntando, mira, pero ya tú te sientes lo suficientemente bien como para ir a trabajar. Y le digo yo, sí, no, ya yo incluso comencé el semestre en la universidad y todo. No estoy yendo presencialmente porque yo todavía estoy en una condición donde no evito salir y exponerme mucho y esforzar mucho el cuerpo, pero sí ya los atiendo por el teléfono, etcétera. Entonces así es que estoy atendiendo al grupo de la universidad, a mis alumnos. Entonces vengo yo y le digo, pero sí, ya quisiera yo ir a hacer acto presencial en la universidad para rasparlos a todos. Una de las razones por las que quiero ir a la universidad es para rasparlos a todos. Claro, yo se lo dije de manera jocosa, pero yo cuando hablo algo jocoso lo digo con una cara muy seria que la gente cree que le estoy hablando en serio. Y a veces se lo creen, ¿no? Porque esa es precisamente la idea, que a veces se creen la cosa, después los dejo un rato dar pataleos y después les digo que les estaba echando una broma. A veces ni se los digo, a veces se me olvida, me voy y quedan con esa idea de uno, ¿no? Entonces me dice ella, ay, pero es que tú no tienes cara de ser así tan malo. O sea, ella me miraba la cara y no me veía la cara de malo que otros muchos sí me han visto y que luego que me conocen dicen que no soy tan malo como veía. No es que no fuera malo, pero al menos no tan malo como se me veía la cara. Entonces, es un poco traigo esta idea a colación y esta experiencia, porque esto es lo mismo que se da cuando tenemos personas que atacan algo que no conocen. Yo no creo en tu Dios. Entonces tú le pides, yo quiero que tú me conceptualices al Dios en el que yo creo y que está integrado dentro de las sagradas líneas del libro de texto llamado Biblia. Entonces te comienza a tirar un montón de patas de ahogado y comienza a dar un montón de golpes al aire y dice cualquier cosa menos lo que la palabra de Dios realmente enseña en ese aspecto. Entonces pueden llegar a conclusiones que son absolutamente distantes de la realidad que explica el texto bíblico. Y esto es inconsistencia e irracionalidad pura y dura. Hay gente que ataca y odia la Biblia sin siquiera haber leído un libro completo de la Biblia. Eso no tiene el menor sentido lógico. Eso es una persona que no tiene el menor sentido de la razón desarrollado. No, yo detesto la Biblia y todo lo que tiene que ver con ella y al Dios de la Biblia porque veo a muchos evangélicos dar mal testimonio. Pero es que eso no es un hecho científico. Si usted quiere tener un carácter científico, usted no tiene que ponerse a fijar cómo hacen o no hacen las cosas los que dicen ser cristianos. Usted tiene que ir al libro de texto. Usted quiere saber objetivamente quién es Dios. No puede saberlo a través de lo que un hermano en la fe le dice. Usted tiene que ir al libro de texto que habla sobre Dios para poder ser objetivo. Porque nosotros no terminamos de ser objetivos en nuestras percepciones. Usted quiere saber bien sobre qué es la religión hindú. Usted no le va a preguntar a un hindú. Usted se va al libro del hindú y estudia el libro de texto por antonomasia, donde está toda la epistemología del libro del hindú. Lo mismo con lo que escribiría entonces con los escritos de los budistas. Pero si yo quiero saber sobre la realidad objetiva de algo, de alguien, tengo que irme al libro de texto, no a los comentarios o a las percepciones de sus feligrenses, que bien podemos encontrar entre ellos, si son gente estudiada, gente preparada, gente que no anda inventando cuentos, puede tener muy buen concepto. Pero esa no es, lamentablemente, el común denominador.
El común denominador es que tenemos un pueblo, y lo tengo que volver a decir las estadísticas, porque estas estadísticas no me cansaré de decirlas hasta el cansancio. La realidad que atendemos en el pueblo evangélico es que solamente el 5% del pueblo evangélico lee la Biblia, y del 5% que la lee, solo el 1% la estudia. Ahora, tenemos un 99% de ignorantes en la fe cristiana. Y me voy a acercar yo. ¿Cuáles son las probabilidades que tengo yo de que al acercarme a pedirle a alguien razón de la Biblia me encuentre con el 1% del que sí sabe de verdad? ¿Cuáles son las probabilidades que tengo de encontrarme con ese 1%? Cuando el 99% no sabe absolutamente nada y lo que hace es tirar patadas de ahogado. Las probabilidades van a ser de que me voy a encontrar es con el 99%. Porque de hecho tener contacto con un teólogo, con un filósofo que conozca mucho de las Sagradas Escrituras es sumamente difícil, al menos que yo esté en el medio. Yo no podría tener contactos con profesionales como quisiera si yo no fuera un profesional también. No es la misma probabilidad que tiene de tener contactos con profesionales alguien que no lo es y que nunca fue a una universidad y que nunca se codió ni habló de tú a tú con un profesor o con un estudiante en un área de la ingeniería o de lo que sea, que cuando soy profesional en esa área. Por ejemplo, yo, gracias al Señor, por la gracia y la misericordia de Dios, tuve la oportunidad de estudiar teología. Bueno, tengo estudios teológicos, para mí es mucho más fácil tener contactos con teólogos que el que no es teólogo. ¿Por qué? Porque estoy en ese mundo, porque viví en ese mundo, porque hubo muchos compañeros que se graduaron conmigo, que sé que son teólogos y con los que puedo tener contacto, con los que puedo intercambiar ideas, ellos conocen otros, esos otros me llegan a conocer a mí, y etcétera. Nos encontramos a veces en meeting, nos encontramos a veces en conferencias avanzadas de estudios, de cuestiones, y cada quien tiene sus conversaciones. Esos son los que tienen más posibilidad de tener esos contactos, pero el que no, imagínense lo difícil que sería tener contacto con estas personas. Y de hecho, la gran mayoría ni siquiera los quiere tener. Es que este 99% de gente que ignora por completo la realidad del texto bíblico, cuando le hablan de un teólogo, casi que se les crea la imagen mental del diablito Underwood. O sea, un tipo con cachos, con un tridente y con una cola y una flechita al final de la cola. Porque esa es la percepción que se tiene de los teólogos, lamentablemente. Esa es la percepción que se tiene. ¿Ok? Entonces, no hay ninguna contradicción en esto que Pablo está diciendo. Diferenciamos entonces entre conocer desde el punto de vista intelectual al conocer desde el punto de vista de la intimidad. Conocer a Dios desde el punto de vista íntimo solamente es una prerrogativa que solamente se da en el contexto de alguien que es salvo, de alguien que tiene el Espíritu Santo, de alguien que fue llamado por Dios. Ahora, cualquier persona puede tener aprehensión intelectual de Dios y de la Biblia sin ser creyente, simplemente estudiando de manera intelectual el libro. Y punto. Puede tener ciertos conocimientos sobre el tema. Otra cosa que nosotros podemos ver acá es el tema de la revelación mediata. ¿Ok? El tema de la revelación mediata de Dios. Ustedes saben, y esto fue un poco lo que les dije hace un ratico atrás, la revelación mediata, perdón, no la mediata, la inmediata quiero decir, la revelación inmediata que nosotros tenemos de parte del Señor es lo que Calvino entonces llamaba el sensus literatis, el sensus divinitatis, porque el sensus literatis es otra cosa, es el sentido literal del texto bíblico, pero el sensus divinitatis es un sentido que está integrado de fábrica, escuche bien lo que le voy a decir. Este sentido divinitati, que es el sentido de lo divino, es un sentido que está integrado de fábrica en la psique humana. ¿A qué me refiero que está integrado en la psique humana? El ser humano desde que nace y desde que está en sus primeros pasos y desde que comienza medio a razonar la vida, tiene un sentido de que hay algo más allá. Tiene en la mente la concepción de que definitivamente tiene que haber algo más allá. Y ese algo está tan oculto que nunca lo he podido ver, pero tiene que existir. Tiene que existir. De hecho, los mismos ateos tienen un sensus divinitatis, solo que su sensus divinitatis no está suscrito a la idea de la Biblia, donde nosotros entendemos que hay un ser supremo
y gobernante de toda la humanidad que tiene todo bajo su control. Pero, ¿cómo puedo saber yo que hay un sensus divinitatis incluso en un ateo? Ustedes saben que el cientificismo es esta práctica que muchos científicos tienen al decir que la ciencia es absolutamente capaz y útil de explicar todo, absolutamente todo. Y que de hecho, si hay algo que la ciencia no pueda explicar en un momento determinado, solo es cuestión de tiempo para que tengamos la tecnología suficiente y luego podamos explicar ciertos fenómenos que al momento no podemos explicar porque no tenemos los avances tecnológicos suficientes para poderlos entender. En otro caso dicen, y cuando hay cosas que ni aún en ese contexto se logran entender y se les logra dar explicación por medio de la ciencia, es porque son preguntas ya absurdas que ni siquiera merece la pena reflexionar. Ahora, mire qué fácil cortan ellos la cosa, ¿no? O sea, si hay algo que no se puede explicar es porque esto definitivamente la pregunta no tiene sentido y no vale la pena gastar un solo esfuerzo ni una sola gota de saliva en tratar de explicar algo que es absurdo y que no tiene sentido. Pero el cientificismo puede ser entendido como la religión del científico. Porque ¿no cree usted que los científicos y los agnósticos y los ateos no tienen elementos religiosos dentro de su concepción? Porque acuérdense que la concepción de ellos es una cosmovisión. La religión es una cosmovisión donde hay un culto a un ser, creemos es el ser superior, o a un millón o a millones de seres, como es el caso del hinduismo, que es una religión panteísta, y que hay millones sobre millones de dioses, y que Dios está presente en cada átomo, Dios está presente en cada molécula, y a cualquier cosa yo le puedo llamar Dios, hasta el punto de decir que en esa silla Dios está metido. Hasta el punto de decir que en esta mesa ahora mismo está Dios metido. Y que de hecho esta mesa se está sosteniendo no porque tiene 4 patas, sino porque por un lado son los 2 brazos de Dios y por el otro lado son las 2 piernas de Dios que están sosteniendo la mesa. Hasta el punto de absurdo se llega en las religiones politeístas. Hasta ese punto. Pero el sensus divinitatis, al ser un elemento y una condición integrada en la psique del hombre desde fábrica, tenemos la noción de que existe un ser supremo, un ser superior. Por eso es que agnósticos y ateos como Bertrand Russell, como Sigmund Freud, como el mismo Friedrich Nietzsche, como el mismo Marx, todas personas que impugnaban la idea de Dios, al punto que Marx llegó a decir que la religión es el opio de los pueblos, y en eso no se equivocó, porque todas las religiones, salvo la religión cristiana, son un opio para los pueblos. Y por eso vamos a dar la conferencia pronto donde vamos a ver la diferencia y la superioridad del cristianismo ante el resto de religiones más importantes del mundo. Donde vamos a demostrar por qué el cristianismo es cierto y por qué el cristianismo es superior a todo sistema de pensamiento humano. Y allí vamos a ver varias cosas. Pero este sensus divinitatis está en todos los seres humanos. Incluso el mismo Friedrich Nietzsche, el mismo Marx fue hijo, según tengo entendido, de pastores. O sea que de pequeño tuvo que haber tenido ideas y nociones sobre Dios, que luego cuando se hizo grande y comenzó a filosofar, comenzó a sacar esas ideas, es otra cosa. Pero él tenía la idea. Y todos tienen una idea de la divinidad. A esa divinidad algunos pueden llamarle la fuerza, como es en el caso de la Guerra de las Galaxias. Fíjense, la Guerra de las Galaxias no está negando el concepto de Dios. Lo que está negando es el concepto de Dios que da la Biblia, pero habla de una fuerza. La Guerra de las Galaxias, al hablar de una fuerza, está hablando de que existe una fuerza trascendental, de que existe un ser supremo que creó todo lo que ellos tienen en su universo. Y eso es precisamente el concepto de Dios. Solo que cada quien le da un nombre. Pero ¿por qué tenemos la noción de que hay algo más allá? Por el sensus divinitatis, que está integrado en la psique del hombre. Todo hombre tiene conciencia religiosa que es innata, hermano. Solo que luego la cultura y la sociedad socava esas bases y los lleva al punto a veces de decir no hay Dios.
Y dice la palabra de Dios que quien llega a la conclusión de que no hay Dios es un necio. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Es una persona necia. Está claro esto, hermanos. Estoy tratando este bosquejo en un formato, sin duda alguna, muy apologético también. Porque es necesario, porque es que de hecho, como estamos en el tema de la Biblia, tenemos que tratarlo en un formato también apologético. Es necesario que haya algo de apologética y de recursos que nos permitan presentar defensa de esta gloriosa fe que nosotros predicamos a la humanidad. Tenemos que hacerlo, es necesario, es un imperativo ético de la religión cristiana. Sin duda alguna lo es. Entonces, la conclusión de esto es que todos tenemos ese sentido en nuestra mente, de que hay algo más allá. Claro, yo no digo que no existen excepciones de personas, porque hay personas en la vida que son muy simples, ¿no? Personas que nunca jamás se detienen de repente a pensar sobre las cosas trascendentales de la vida. Hay gente que va por la vida simplemente buscando resolver el día a día y jamás en su vida se detiene un segundo a pensar sobre preguntas trascendentales. Cuando alguien nunca llega a sentarse a reflexionar sobre preguntas trascendentales, muy probablemente esa persona sea muy difícil que pueda obtener algún tipo de respuesta o algún tipo de noción o que sobre algo pueda llegar a especular. Pero es muy poco probable que insistan incluso personas de ese tipo. Porque yo creo que alguien en algún momento, por cerradamente que pueda tener, de repente en un momento de ocio, de esos momentos que nosotros llamamos que aburrición, nos ponemos a mirar para el techo y estamos 14 horas mirando el techo. Pero en esas 14 horas mirando el techo, en nuestro ocio, puede llegar la pregunta: ¿quién habrá inventado el techo? ¿Verdad? ¿Quién habrá inventado? Y entonces ya no pregunto solamente sobre el techo, sino que me doy cuenta de que el techo se suspende sobre 4 columnas, o sobre 5, o sobre 10. Y me pregunto ya ahora no solamente por el techo, sino que ahora comienzo a preguntarme sobre las paredes. Y luego por las puertas. Y así me voy preguntando por cada cantidad de cosas, ¿no? Y así puedo llegar de repente a que ya un día no me pregunto por el techo, sino que un día en esos mismos momentos de ocio y de aburrición, como le dice la gente, estoy tirado, no sé, en el frente de mi casa, en el patio de mi casa, con mi vista fijada hacia el cielo, o estoy de repente a la orilla de una playa tirado en la arena, mirando hacia el cielo, pelando cables, como algunos podrían decir, ¿no? Bien aburrido, sin saber qué hacer, porque la playa está sola y no hay nadie alrededor, nadie con quien pueda tener una interacción social. Simplemente estoy observando el cielo y puede llegar la inexorable pregunta de: ¿el cielo cómo será en realidad? ¿Existe cielo? ¿De verdad lo que veo se llama cielo como la gente le dice? ¿De qué está compuesto? ¿Quién lo creó? ¿En verdad será que esa es la casa de Dios? Y comienzan las preguntas trascendentales a llegar a nuestra mente. Y son inexorables estas preguntas. Al decir que son inexorables, que son inevitables. Son inevitables reflexionar. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una mente increíblemente poderosa, con una capacidad racional y una inteligencia impresionante. Impresionante. Entonces, creo que es bastante difícil, es inexorable llegar sin duda alguna a estas preguntas trascendentales. Para terminar, tratemos rápidamente entonces lo que es la revelación especial, porque hablamos fue de la revelación general. Los dos tipos de revelación, repito, son las revelaciones que Dios ha dado al ser humano para hacerle entender de que Él existe, está. Es la revelación general y la revelación especial. La revelación general nos da razón de Dios a través de observar la naturaleza. Cuando observamos la increíble y asombrosa naturaleza que Dios creó, tenemos que preguntarnos: ¿hay alguien detrás de esta creación? El sol no se pudo haber creado solo, la luna no se pudo haber creado sola, la tierra tan compleja en la que vivo y que está en un ajuste tan fino
en grados y latitud, que si se mueve un solo grado a la izquierda, la humanidad le sería imposible vivir en esta tierra, porque perderíamos todas las posibilidades. De repente ya no tenemos oxígeno si la tierra se moviliza un solo grado de su eje. Ese ajuste tan fino y tan inteligente no puede ser producto de fuerzas azarosas ni de la espontaneidad. Tiene que haber una inteligencia suprema que ordenó con tal finitud todas las cosas que existen, que si las medio movemos de 1 centímetro a otras, dejarían de existir por completo. Si el Sol se acerca 1 centímetro más de la distancia que está a la Tierra, posiblemente nos calcinaríamos por un centímetro de diferencia. Ese ajuste tan fino tiene que dar razón de que existe un ser inteligente, que ajustó todo a tal perfección que de esta forma es que este sistema integrado de elementos complejos pueden dar la posibilidad de vida en el planeta Tierra. Esa es la revelación general de la cual todos somos conscientes porque lo vemos. Pero hay una revelación que no es para todo el mundo, que es la especial. ¿Cuál es la revelación especial? La Biblia. Porque si queremos saber ya de forma concreta y objetiva sobre ese ser, tenemos que ir a la Biblia. Porque yo mirando la luna no puedo saber que el ser que creó esa luna es, por ejemplo, un ser de amor. ¿Cómo saber que es un ser de amor si no voy a la Biblia que me dice que Dios es amor? Ya es una revelación específica, especial. Si yo quiero saber sobre Cristo y todo su sufrimiento, y cómo murió y cómo resucitó, no me lo va a decir observando el sol. Eso no son conclusiones ni es un conocimiento al que yo puedo llegar a través del estudio del sol o de las olas del mar o de mirar una montaña. No puedo tener ese tipo de revelación. Entonces, ¿de qué se encarga la revelación especial? La revelación especial se encarga de enseñarlo todo lo concerniente a Dios. Y al decir todo lo concerniente a Dios, debo enfatizar el hecho de que no todo lo que la Biblia dice sobre Dios es todo lo que Dios es. Dios es mucho más de lo que la Biblia dice. Él solamente reveló lo que consideró era necesario que el hombre conociera acerca de Él. Pero no podemos decir que la gloria suprema y absoluta de Dios está enmarcada en estos 66 libros. Dios es mucho más de lo que la Biblia dice. La misma Biblia dice que Él ostenta dones que ni siquiera están revelados dentro de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué no están revelados? Porque Dios no consideró que fueran necesarios para nuestro entendimiento. Si aún incluso tenemos problemas para entender los que están revelados y que son inteligibles para el hombre, imagínense si se ponen a revelar las cosas que son mucho más trascendentales si no podemos con las pequeñeces a veces. Entonces esta es la razón que yo siempre he creído y de la cual estoy convencido, por la cual Dios nos ha revelado absolutamente todo acerca de su persona. Pero esta revelación especial que se encuentra en la Biblia, primordialmente en la Biblia, es la que nos enseña acerca de la fe, es la que nos enseña acerca del Dios Todopoderoso, de que Dios es justo, de que Dios es bondadoso, de que Dios es amor, de que ostenta atributos que son comunicables, que son incomunicables, de que es poderosísimo, de que Él tiene gracia, de que Él tiene misericordia, de que Él elaboró un plan de redención para poder salvar a la humanidad. En Él podemos entender que la raza humana está toda perdida si no inclina su mente, su alma y su corazón a Dios. En este libro podemos entender que hay respuesta para la crisis del hombre. En este libro podemos entender que hay salvación para el que no tiene esperanza. En este libro podemos entender que aún hasta el ser más repugnante, que el gusano más horrendo que exista como ser humano, tiene esperanza si se acerca a Cristo. Y que Cristo tiene una benevolencia, una misericordia y una gracia tan grande que es completamente capaz de salvar al ser más despreciable que pueda existir sobre la faz de la tierra. De hecho, la misma palabra de Dios lo confirma cuando dice que Él escogió de lo más vil y menospreciado de la humanidad para avergonzar a los sabios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque el que se cree sabio es el que nunca considera a Dios, porque cree que ya tiene suficiente sabiduría y que no necesita nada más que lo que tiene. Y se hacen dioses para sí mismos. Por eso digo, todos tenemos un sensus divinitatis, sea que ese sensus divinitatis se incline hacia el Dios de la Biblia, que es el Dios real, o sea que ese sensus divinitatis se incline incluso hacia mí mismo como persona y yo mismo me encargue de decir que soy propio Dios.
Porque ¿cuál es la gente que cree que es propio, se convierte en su propio Dios? La gente soberbia, gente que no agarra consejos, gente que lo que dicen cree que es la último de lo último, que no hay una forma ni debería haber una forma distinta de pensar a la que yo pienso, porque la forma en la que yo pienso y concibo la vida es de hecho la correcta, y que fuera de esta manera de concebir el mundo no existe una distinta. Esas personas están declarando de manera indirecta que son dioses para sí mismos, porque ellos mismos parece que han aprendido la realidad, tienen una concepción sobre la realidad, y esta realidad no es nada más y nada menos que lo que ellos piensan que es. Son dioses para sí mismos, se han declarado dioses, de manera indirecta, pero se han declarado dioses. Esta es la realidad. Entonces la revelación especial, al no ser para todo el mundo, ¿para quién es entonces? La revelación especial, al ser lo que nos revela el texto sagrado, debemos entender de manera automática que es la revelación que se da a los hombres y mujeres que han sido llamados y escogidos por el Creador para conocer sobre estas gloriosas realidades que integra el sagrado texto que nosotros llamamos Biblia, que es la palabra infalible e inerrante y la única fe, o la mejor, la gloriosa y suprema autoridad y la regla de autoridad, la regla de fe y de conducta, el sagrado texto. Yo quiero saber sobre Dios, sobre quién es Él, si es un Dios de amor, si es un Dios de odio, si es un Dios potente o es un Dios impotente, si es omnipotente o solo tiene un poco de poder. Solo eso me lo puede responder la revelación especial que encontramos dentro del sagrado texto. Porque observando la naturaleza no puedo llegar a esas conclusiones. Y para poder ser salvo no puedo obtener tal salvación a menos que tenga conciencia de lo que la Sagrada Biblia dice acerca de Jesucristo. De Jesucristo. Hay un debate que por siglos se ha dado, ¿no? Y es que esto es un debate de la filosofía, sobre todo. Esto es un tema filosófico. Ustedes saben que hay dos formas de filosofía. Está la filosofía racionalista y la filosofía empírica. Pudiéramos decir también, en otros términos, una filosofía a priori y una filosofía a posteriori. La filosofía a priori es la que concibe y trata de concebir la realidad y entender la realidad a través de un mero ejercicio racional. No necesito tener un contacto empírico con la realidad de los objetos que están en el mundo que nosotros conocemos, sino que todo lo crea mi mente, ¿ok? Todo lo crea mi mente. O sea, yo voy a definir el concepto silla no a través de lo que mi sentido ocular me dice al tener una experiencia con una silla, sino a través de lo que mi razón me dice. O sea, yo puedo ver que la silla tiene 4 patas, pero mi razonamiento me dice que tiene 2, que en realidad no son 4. Tiene 2 y las otras 2 que estoy viendo, que ve lo demás, es una ilusión. Para que entendamos. La empírica, la filosofía o el razonamiento empírico es exactamente y diametralmente opuesto a este. El empírico busca definir un objeto a través de la observación del propio objeto. Entonces yo quiero saber cómo es esa silla o cómo es esta mesa, no tengo que hacer otra cosa distinta a simplemente observar la silla o observar la mesa. Yo observo la mesa, quiero saber cómo es, debo utilizar como mínimo el sentido visual. Pero sería bueno sumar al sentido visual otro sentido, como por ejemplo el tacto y el auditivo. Porque si yo quiero simplemente saber cómo la mesa luce, sería suficiente con el sentido visual. Bueno, yo lo observo y veo que es negra, con gris, tiene 4 patas. ¿Ok? Y si tengo unos ciertos conocimientos metalúrgicos, puedo saber sin necesidad de tocar que a lo mejor es de hierro, las patas son de hierro, son de aluminio, son de acero, lo que sea. Pero si quiero saber cosas más allá de simplemente cómo la mesa luce, y ya quiero tener otro tipo de data, como por ejemplo cómo suena cuando la toco, necesito el tacto. Entonces, ¿qué necesitaría en ese caso? Tocar la mesa. La mesa
genera un sonido agudo o grave o medio o lo que sea, ¿verdad? Pero el tacto también me permite saber cómo es su textura. Yo quiero saber cómo es la textura de la mesa. ¿Es áspera o es suave? Tengo que tocarla. Entonces me daré cuenta cómo es. Entonces fíjense que ahí tenemos 3 sentidos que se están utilizando para poder captar y extraer de la realidad de forma objetiva lo que tenemos dentro de esta realidad. Este debate siempre ha existido. ¿Cómo se llega a obtener el conocimiento? Esto es un debate que se da a nivel epistemológico, a nivel de la filosofía. ¿Cómo es que el hombre realmente obtiene conocimiento? ¿A través de la razón o a través de la experiencia? Entonces tenemos esas 2 escuelas. Y ya incluso hay una escuela intermedia que dice que se usan ambos recursos, tanto la razón como la experiencia. Otros dicen solamente la razón, y otros dicen solamente la experiencia. Lo cierto es que la Biblia tiene una revelación objetiva del ser cuyo objeto de estudio es para nosotros la principal de las tareas, que es el Dios Todopoderoso. Ya la Biblia dice quién es Dios, yo no necesito especular sobre quién y cómo es Dios. Claro, hay cosas en las que siempre especularemos, como por ejemplo cómo luce Dios, porque nadie lo ha visto. Bueno, pero la Biblia dice que es invisible. Sin embargo, dice que esa invisibilidad se diluye en la presentación de su Hijo Jesucristo, quien es la pura imagen de su gloria, dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, algunos pudieran llegar a la conclusión de decir que la imagen visible del Dios invisible es Cristo mismo, quien se encarnó en el cuerpo de un ser humano y tuvo un cuerpo exactamente igual al que nosotros tenemos, con 2 brazos, con 2 piernas, con 2 ojos, con una nariz, con oídos, boca, etc. Que iba al baño, que tenía necesidades, que tenía que comer, etc. Todo esto lo podemos ver así. Entonces este debate de si es racionalmente o empíricamente que se obtiene conocimiento para nosotros es prácticamente irrelevante, puesto que nuestro libro de texto nos revela todo acerca de este ser. Y toda la palabra de Dios se reveló y ha llegado a nuestras manos porque Él utilizó instrumentos como para el Antiguo Testamento los profetas y para el Nuevo Testamento los apóstoles, quienes fueron los medios que Dios utilizó para revelarle su verdad y documentar lo que nosotros tenemos en el texto sagrado. Ahora, esto se dio a través de diferentes medios. A veces ellos tenían visiones, a veces eran sueños, a veces eran teofanías, como el caso de la zarza ardiente de Moisés, o como el caso también de cuando el Dios Todopoderoso le muestra los lomos a Moisés. Después de tanta insistencia de Moisés querer ver a Dios, el Señor le dice: te voy a mostrar solo un pedacito. Y solamente pudo ver los lomos del Señor. No me puedo mostrar ante ti de manera plena, porque no soportarías y morirías en el intento. Tú no puedes soportar mi gloria si yo me manifiesto de forma plena. Esos son los casos de teofanía, que una teofanía es una manifestación visible de Dios. Moisés en la zarza ardiendo que no se consumía era una teofanía, porque era una manifestación visible de la gloria de Dios en ese momento. Entonces, eran estos diferentes medios que Dios utilizaba para que tantos profetas en el Antiguo Testamento como su equivalente o su contraparte, dirían algunos otros, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, pudieran dar razón de todas estas cosas que nosotros hoy conocemos acerca de nuestro Señor. Damos entonces gloria y honra a nuestro amado Rey por la clase de hoy.